buenas noches tengan todos los presentes. Dios bendiga sus vidas. Sean todos bienvenidos y damos también la bienvenida a los que nos han de mirar a través del internet, de las redes. Esperemos que la palabra que vamos a hablar hoy, un jueves de enero del año 2026, que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Es importante que podamos ir entendiendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Desde muchos años atrás, creo yo que Dios ha estado hablándole a su corazón a usted, tanto cristiano como no cristiano. Dios busca purificar el alma de cada uno de nosotros. Dios busca de alguna manera redimir, perdonar aquello que usted ha hecho mal. Durante muchos años, Dios ha estado extendiendo su mano para que usted pueda alcanzar la redención de su alma. Y a través de los años, Dios le ha hablado al hombre de muchas maneras, de muchas maneras. Y sin embargo, el hombre lo que ha hecho es rebelarse al mandamiento de Dios. Y hoy, a esta hora que vamos a platicar en la palabra, hay mucha gente en el infierno que quisiera estar en el lugar que tú tienes ahorita. Un minuto solamente, un minuto. Aquel hombre rico dice que despertó en una llama de tormento y dice que solo buscaba que una gota saciara la necesidad, la ansiedad que tenía de tomar agua. Pero ya era demasiado tarde. Padre Abraham manda a Lázaro, dice, que moje, dice, su dedo en agua para que venga y me la ponga en la lengua, dice, me refresque, porque estoy atormentado. No estaba en el purgatorio, pero cuánto tiempo ese hombre tuvo la bendita oportunidad de poder haber cambiado su vida. Cuánto tiempo ese hombre, Dios estuvo tras de él. Cuánto tiempo usted, Dios ha estado tras de usted, hablándole, extendiendo su mano, dándole vida, dándole misericordia, porque dice que su misericordia para con usted se renueva todos los días. Para este año que estamos comenzando, Dios busca también redimir tu alma. Dios busca también redimir tu alma. Primera de Pedro 1:22, por favor, si me acompaña. Vamos a estar leyendo varios textos. No se aburra o no se vaya usted a ganarle el sueño. Va a estar pasando aquí en la pantalla, de hecho, para que no se aflija mucho si lo encuentra o no lo encuentra. Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La parte que quiero resaltar dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo se ha purificado el alma de esas personas que les estaba hablando el apóstol Pedro? Dice que por la obediencia a la verdad. Dios busca purificar el alma de los presentes bajo la obediencia a la verdad, la obediencia a la palabra. El cambio en la persona va a depender mucho de qué tanto obedezca lo que Dios le está pidiendo. El tema que quiero, con la ayuda de Dios, explicar hoy se llama la lepra espiritual. ¿Por qué he tomado este tema y por qué Dios me hace que predique yo esto hoy? Por lo mismo de la introducción que le acabo de dar. Hay mucho, hay muchos de los presentes que Dios tiene años hablándole, años tratando con su carácter, con su forma de ser, años tratando con ese pecado personal que usted aguarda en su alma y que no quiere usted dejarlo.
Y años tras años, tras años, tras años, Dios ha estado ahí marcándole ese mismo pecado hasta el día de hoy que usted no quiere soltar. Bueno, aquí. La lepra espiritual se llama el tema. ¿Y a quién? ¿Y por qué razón este texto, este tema? Bueno, ¿a quién va dirigido? El tema que voy a tocar hoy va dirigido a la gente que ya tiene tiempo. Aquí hay personas que ya tienen tiempo congregándose. Hay gente que ya tiene años congregándose y que entran y salen por aquí esa puerta igual. Va dirigido también a los que se dicen cristianos, o sea, a la gente que le gusta que le digan hermano. O sea, te saluda y te dicen hermano, y a ti te gusta que te digan hermano. Va dirigido a ti, que te gusta que te digan hermano. Pero con la forma de vivir allá afuera, se, se duda mucho de lo que se dice cristiano. A los que va dirigido también, y esto es un punto particular, a aquella gente que se detiene mucho tiempo a escuchar muchas enseñanzas en el internet y a estarle dando like, o sea, sí, sin ni siquiera cotejar lo que escucha a través de las escrituras. Va dirigido a la gente que se pasa horas, horas y horas a la semana escuchando a muchos predicadores, porque hay muchos predicadores. Mucha gente te puede predicar. El diablo también te predica con la Biblia, ¿sí o no? A Cristo le sacó la Biblia, ¿verdad? El diablo también se dedica a predicar la Biblia toda la semana a esa, precisamente a esa gente que quiere enganchar. A los que toneladas de libros leen, de información en el internet, y ahí se la pasan 4 o 5 horas escuchando a su Hey Michel, escuchando a varios de estas gentes que están tuercen las escrituras, pero no tienen una hora para estar con Dios, no tienen un momento para meditar sus vidas, eso no. Y ahí le dicen, así es, ok, qué bueno, qué bien, pero oye, no revisas ni siquiera qué es lo que está diciendo. La gente le da el like ahí a lo que dice María Elena G. de White, la fundadora de los adventistas. La gente le da un sí ahí a la gente que sale diciendo cosas en un short, en un reel. Ahí le viene diciendo, ¿verdad? El testigo de Jehová y la gente, así es cierto, así es. Amén, dice. Va dirigido para esa gente. A los que extrañan la religión, a los que extrañan ciertos grupos o ciertas personas, aquellos que quisieran correr a abrazar a su pastor y quieren correr a abrazar al otro y quieren correr al hermano que es un adúltero y está allá afuera. Y ahí anda la gente extrañándolos. ¿A quién más? Al que ha escuchado mucha enseñanza y que no ha cambiado su vida. Hagamos una oración, por favor, antes de empezar. Que Dios nos ayude y que Dios nos hable al corazón a cada uno. Padre, te damos gracias por este privilegio de estar aquí juntos, Señor, este jueves y de poder escuchar tu palabra, poder analizar, razonar tu palabra juntamente con tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús te pido que abras el entendimiento de cada uno de los que están aquí, sea chico, sea grande, Padre, no importa. Abre el entendimiento de cada uno, Señor. Porque un día habremos de estar delante de ti, Señor, y habrás de escudriñar nuestros corazones, pero será demasiado tarde, Señor. Mejor ahorita que tenemos vida y que podemos arrepentirnos y podemos volver nuestras vidas delante de ti, Señor. Háblanos, háblanos, háblanos al corazón, Dios del cielo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Levíticos, por favor. La lepra. La lepra espiritual. Levíticos 13, capítulo 13. Vamos a estar leyendo varios versículos. Levíticos 13, del verso 1 al verso 3, vamos a dar lectura. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, verso 2, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción
o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Verso 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Vamos a leer el versículo 6 de ese mismo capítulo, del versículo 6 al verso 8. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si pareciere haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Verso 7. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Verso 8. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. ¿Qué dice? Es lepra, enfermedad mortal. Verso 14, por favor, y verso 15, 14 y 15. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Verso 15. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva. Es lepra. Verso 45 y 46, por favor. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Verso 46. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Levíticos 14, el verso 3 y 4, por favor. Y ¿quién? El leproso saldrá fuera del campamento y lo examinará. El sacerdote, perdón, saldrá fuera del campamento y examinará a quién, al leproso. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, verso 4, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Verso 8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Está hablando de la lepra. Está hablando de herida profunda. De 2 cosas nos habla: herida profunda y una herida superficial. A una le llama erupción y a la otra le llama llaga, llaga profunda, llaga que invade, llaga que contamina todo el cuerpo. Una, le repito, no es profunda, está sobre la piel, y la otra es muy profunda, está la carne viva. Prácticamente la vida de un leproso en aquel entonces era muerte segura, era muerte segura. Y por alguna razón la lepra no tenía cura en ese entonces, no había médicos, no había medicina, no había un antibiótico como tal que pudiera detener el avance de esa enfermedad. ¿Y sabes quién era el único que podía curar esa lepra? Dios. Porque dice que el sacerdote salía al campamento donde estaba el leproso y examinaba. Y por milagro de Dios, esa lepra se detenía y salía y quedaba la piel blanca. Entonces el sacerdote lo declaraba limpio. Básicamente, la lepra hoy en día son muchos casos que se han dado en el mundo, pero la lepra en estos días es incurable.
La pueden controlar, pero no la pueden curar, sanar por completo. El único que la sana es Dios. Y la lepra que pudiéramos entender aquí en estos textos que estamos leyendo es una enfermedad espiritual. La lepra es una enfermedad espiritual que va y está en el corazón de las personas, en la vida de las personas, en el comportamiento de las personas. ¿Cómo se conocía la lepra en aquel entonces? Como una erupción. En el verso 6 dice que era una erupción. Verso 6 del capítulo 13. Dice que era erupción. Estaba por encima de la piel. Y en el verso 8 dice que ya cuando está más extendida, en verso 8 de ahí mismo, y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Es, por decir así, ¿verdad? La lepra es un sinónimo de pecado. La lepra es un sinónimo de pecado en las personas, ¿verdad? Que cuando te das cuenta, tú ya estás pecando. De pronto te das cuenta que estás en un lugar y ya estás diciendo malas palabras. De pronto te das cuenta que estás en otro lugar y ya estás codiciando a la mujer, ya estás codiciando su cuerpo. Y de pronto estás de un lado y ya estás pensando mal, ya estás hablando mal de tu hermano o de la persona que está a tu lado, o ya estás hablando mal de tus tíos, de tus primos, de tu familia, ya estás hablando, murmurando. Sabes, la lepra es espiritual. Y cuando tú te das cuenta que hay pecado, tú sabes que hay pecado, pero no haces nada, no haces nada. No haces por correr a ir al sacerdote para que mire si de verdad ese pecado o eso que está pasando contigo es lepra, tiene solución o no tiene solución. Pero ¿sabes quién sí se da cuenta de esa lepra espiritual que tú traes en tu vida? ¿Sabes quién sí se da cuenta? Tu esposo, tus hijos, tu hermano, tu hermana, la familia, en la casa, en el trabajo, ¿verdad? Ahí donde andas en la calle, ahí hay quienes sí se dan cuenta. La gente sí se da cuenta de la lepra que tú traes en tu vida. Solo tú no te das cuenta que traes lepra. Solo tú no te das cuenta que tu corazón está lleno de lepra, ¿verdad? Todos ya saben, en tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo, con los compañeros de trabajo, ellos ya saben, ellos ya saben que tú andas leproso. Y cuando la lepra se va extendiendo, pues va contaminando. Al rato no solamente eres tú el que estás leproso espiritual en tu trabajo, ya contaminaste al otro. Porque el otro al ver tu conducta, según tú cristiana, y andas dando mal testimonio, entonces el compañero de trabajo, tu esposo o tus hijos dicen, para ser como él, yo mejor así me quedo. Si voy a andar mintiendo como él me miente, si voy a andar chismeando como ella anda chismeando, dicen las hijas, yo mejor me quedo. Si voy a andar toda la vida con una cara de amargura como mi mamá, yo mejor así me quedo. Yo mejor así. Y ya estás contaminando. Tú tienes que ver si esa lepra espiritual que traes en tu vida no se ha extendido hacia tu familia. Y por esa razón, muchos de nuestras familias no quieren buscar a Dios por la conducta tuya. Es importante que lo podamos ver. Dice que era el versículo 14 y 15 del capítulo 13, dice que era carne viva. Capítulo 13, versículo 14 y 15 dice, mas el día que apareciere en él, en la persona, la carne viva, será inmundo. Verso 15, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Era más profunda. Ya no había de alguna manera nada que hacer, solamente Dios podía tener misericordia de esa persona leprosa. El leproso era echado fuera, estaba solo, abandonado, sus familias no querían contaminarse y lo botaban afuera. Y ellos allá afuera veían cómo le hacían, ellos resolvían su situación, pero ellos no podían estar en el campamento porque contaminaban todo. Y ellos tenían que ir gritando inmundo. Fíjate, iban cubiertos todos, iba cubierta su cara y ellos iban, cuando ya iban rumbo afuera de lo que es el campamento, iban gritando inmundo, inmundo, inmundo. Esto es semejante, fíjate,
a lo que dice Gálatas 5:19, por favor. Gálatas 5:19. Esta es la lepra que hoy en día la gente padece. Y muchos saben que tienen esta lepra, pero no quieren dejarla. No quieren que el médico, que es Cristo Jesús, sane esa lepra. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne viva. ¿Y cuáles son esas cosas, esas obras, esas prácticas que las personas, ese comportamiento? Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, no solamente estas, sino otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como ya lo he dicho antes, dice el apóstol, o sea, ya se les había hablado, ya se les había predicado en contra de esta forma de vida que llevaban las gentes, las personas, que los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Esta es la lepra espiritual. Esto es la lepra espiritual, ¿verdad? La lepra en aquel entonces, si era superficial, la persona tenía oportunidades de vida y de regresar al campamento. Si era una lepra profunda, que traspasaba la carne y estaba la llaga, porque la lepra son manchas que se van haciendo en la piel y luego se van pudriendo y la carne se va cayendo a pedazos así, y la gente suelta un mal olor, etcétera. Es terrible, es tremenda la vida de un leproso, es terrible. Yo conocí a un leproso ahí en Campeche cuando íbamos a visitar a mi hermana, íbamos al mercado a comprar y ahí había un leproso. Es terrible, ¿verdad? Porque están excluidos. La gente ahí les avienta la comida, o sea, una cosa terrible, triste. Pero es más triste la lepra espiritual, porque la traes. Tú piensas que no traes. Tú piensas que estás bien. Tú dices, es que yo no le hago nada mal a nadie, pero tú estás leproso. Si hay alguno de esos pecados en Gálatas 5:19 y cosas semejantes a estas, ponle que quizás no tengas ninguno de aquí de Gálatas 5:19, pero ¿qué tal 1 Corintios 5? ¿Qué tal Apocalipsis 21:8? Cobardes, incredulidad. A lo mejor la incredulidad es la lepra que tú traes en tu corazón y por eso no te has convertido. La lepra en aquel entonces era curable. Levíticos 14:3 dice que por una misericordia de Dios. Levíticos 14:3, por favor. Dice, el sacerdote salía fuera del campamento y examinaba al leproso. Examinaba la herida, examinaba la mancha. Dice, y si ve que está sana, o sea, que ya se secó la plaga de la lepra del leproso, por alguna razón, Dios en su misericordia extendía su mano y secaba esas heridas, esas llagas se iban secando. Porque la lepra es una bacteria que va pudriendo alrededor y te pudre todo el cuerpo hasta que te mueres o hasta que Dios haga un milagro y sane. Y en aquel entonces Dios tenía misericordia y la lepra se curaba. ¿Cuál es el problema de tener lepra espiritual? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema de tener lepra espiritual es que declaras con tu vida que tú traes lepra. Si tú mientes, si tú eres ligero con las cosas de Dios, si tú tienes tiempo que te congregas y no te has convertido, ese es el problema. Tú declaras con tu vida que tú traes lepra. Si constantemente estás haciéndole mal a la gente o pensando mal de la gente, tú traes lepra en tu vida. Si constantemente tú ni siquiera tienes tiempo para buscar a Dios y menosprecias a Dios y eres ligero con las cosas de Dios, tú traes lepra en tu vida. Déjate de si hay adulterios, eso sería una cosa más terrible. Déjate que si eres infiel o déjate que andes coqueteando con las mujeres y andes viendo el cuerpo de las mujeres allá afuera. Eso es más terrible, eso es más tremendo. Déjate de eso, ¿verdad? Son pecados ocultos que te hacen
inmundo, son pecados de raíz. La gente que habla mal de las personas, que no se tientan el corazón, que no tienen ningún temor para agarrar y hablar mal de la gente, sabes, tu llaga está podrida, no está superficial, tu llaga está podrida. ¿Qué tal ahora en las mesas de Navidad y de año Nuevo? ¿Verdad? En donde ahora vamos a hablar de este. ¿Y qué te parece él? ¿Y qué te parece aquella? Y en la mesa ahí está el pavo, la pierna de cerdo horneada, y ahí está la gente hablando de unos de otros y diciendo de aquel y hablando de aquel. Y es que fulano, y es que no me gusta cómo predica. ¿Qué importa el fulano cómo predique? Si te predica de Dios, vuélvete a Dios. Y ahí está, en las mesas se volvieron mesas de estarse comiendo unos a otros. ¿Qué es eso? Lepra espiritual. Y ese es el problema. El problema de tener lepra espiritual es que son pecados de raíz y un leproso no podía estar en el campamento ni podía tener comunión con la gente. Y si no tenía poder, no podía tener comunión con la gente, no podía tener comunión con Dios. No se comunicaba con Dios. No podía estar con su familia, no podía abrazar a sus hijos, no podía abrazar a su esposa, a su esposo, no podía abrazar a sus familiares, nada podía hacer el leproso. Él tenía que estar afuera, afuera y tener que gritar, soy inmundo, porque como se cubrían todo se tapaban con vestiduras, ¿verdad? La cara igual. Y cuando se acercaba a alguien del pueblo, ellos tenían que gritar, inmundo, para que la gente se hiciera a un lado. Qué triste, ¿verdad? Estaban fuera del campamento y la lepra espiritual es un pecado persistente. Son pecados persistentes, ¿verdad? Que tú tienes que tratar con ese pecado si quieres que Dios verdaderamente haga una obra de misericordia en tu vida. Tú tienes que sondear tu alma y tú tienes que ver qué realmente es lo que hay en tu corazón. ¿Por qué ya tanto tiempo y tú no te puedes convertir? ¿Por qué tanta palabra y tú no haces nada? Y sigues más ligero, sigues más rebelde a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo así? Tú tienes que tratar con esa lepra que traes en tu alma, porque te puedes perder y lo puedes perder todo. Te puedes perder y lo puedes perder todo. Porque ese hombre rico que cada día hacía banquetes con esplendidez, que todos los días estaba haciendo fiestas y fiestas y comida y bebida y banquetes y banquetes y banquetes, y oías una bulla allá, era el rico que estaba haciendo banquetes. Y al otro día oías otra vez otro tipo de música, otro tipo de alboroto, era el rico que estaba haciendo y con esplendidez. Pero un día despertó y estaba en el infierno eterno. Ya no había banquetes, ya no había esplendidez, ya no había comida, ya no había bebida, ya no estaba el mendigo que estaba ahí, que lo hacía a un lado, así lo pateaba para que se hiciera a un lado, porque aquel hombre ansiaba comer de las migajas, de las sobras que habían que sobraba de sus banquetes. Por eso tú tienes que sondear tu alma, querido hermano, querida amiga, querido amigo, porque te puedes morir en cualquier momento, en cualquier momento. El que murió hoy, que despertó y amaneció en la eternidad, él nunca pensó que se iba a morir. Por eso la diferencia es que el que muere tiene que morir en Cristo Jesús. La diferencia entre el rico y Lázaro es que uno murió en Cristo. Pobre, mendigo, terrible su vida, pero había temor de Dios en su corazón. Y el otro con esplendidez, con riquezas, pero estaba leproso espiritualmente y se perdió. Aún conociendo la ley que en ese entonces, aún sabiendo que iba a venir un Mesías, aún sabiendo ese hombre que estaban los escribas escuchando en las sinagogas, porque todos los días estaban en las sinagogas analizando la ley. Ese hombre era un líder también que enseñaba la ley y se perdió. Aún con todo eso, se perdió. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5, por favor.
del 11 al 13. Fíjate nada más. Aquí marca también la lepra. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere qué, fornicario, fuere avaro, fuere idólatra, o fuere maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Verso 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Verso 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La lepra que se había introducido en la iglesia de Corinto por un pecado que prácticamente nadie juzgaba ese pecado, y era un pecado gravísimo, incesto. Tanto que el hijo le había quitado la mujer de su padre y estaba con él, teniendo relaciones con su mamá, por decir así. Terrible, y aquella gente no veía ese pecado como algo grave. Y es algo igual, semejante. La lepra espiritual es algo que la gente no se da cuenta. La gente no la ve. Tú pudieras decirte que eres una bella persona, pero los de tu casa dicen lo contrario a lo que tú dices. Tú pudieras decir que tu comportamiento dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es genial, es, híjole, tremendo, pero los que te conocen bien en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar donde estés con alguien, ellos saben bien que tu vida está llena de lepra espiritual. Y sabes, la gente que se esconde dentro de las congregaciones siempre van a buscar ciertos sectores dentro de la congregación. Pongo un ejemplo. La persona que viene caminando una vida de altibajos y tibiamente, siempre va a buscar gente dentro de la congregación que sean igual que él, tibios igual, mediocres en su manera de ser. La gente, ¿verdad?, que le gusta lo carnal, que gente que le gusta, ¿verdad?, hablar, murmurar, la gente que le gusta meterse en chismes y problemas, siempre va a buscar gente igual dentro de la congregación que sean igual que él o que ella. Y también hay gente muy espiritual que vienen llenos de Dios, que traen de Dios, y siempre van a buscar también gente, ¿verdad?, dentro de esa congregación que tengan de Dios, que sean espirituales, que sea gente que hable de Dios, que sea gente como Pablo que dice, yo vine a este lugar, yo no quiero saber más, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Esa va a ser la vida, esa va a ser la manera de cada uno de aquellos que amamos a Dios. No saber nada. Si alguien me viene con, ay, fíjate que el hermanito, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de chismes. Yo lo único que quiero saber es de Jesucristo, su palabra y lo que hizo por mí en la cruz. Es lo único. No quiero saber más cosas. Entonces, en la iglesia de Corinto había un pecado muy particular, lepra espiritual. Ahora bien, ¿cómo viene la lepra? Aquí viene una pregunta muy importante que quiero hacerle a los presentes. ¿Por qué, si traes Biblia, si te congregas, si te dices cristiano, por qué estás leproso el día de hoy? ¿Por qué? ¿Cómo es que te llenaste de lepra y no te diste cuenta? Y no has hecho nada por limpiarte, por purificarte. Números capítulo 12, por favor. Verso 9 al verso 15 vamos a leer. Ok. Números 12, versículo 9 al 15 dice: Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Verso 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era la hermana de Moisés y de Aarón, estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Verso 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto.
que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Verso 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Verso 14. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Verso 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo, esta es la consecuencia de alguien que está leproso, físicamente y espiritualmente. Espiritualmente dice, y el pueblo no pasó de adelante hasta que se reunió María con ellos. Un pecado, una rebeldía, una murmuración, una desobediencia trajo ese problema a María. María era de Dios, claro que sí. Era la que danzaba y tocaba el pandero y daba y declaraba palabra profética en los cantos. Era una gran bendición María para ese entonces el pueblo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué le vino la lepra? ¿Por qué María quedó leprosa siendo una mujer de Dios? Siendo una mujer, por decir, el día de hoy, cristiana, una mujer prudente, llena de Dios, una mujer que profetiza, una mujer que se detiene en la palabra, era una mujer que amaba a Dios por completo. Y dice que cuando Dios sale de la presencia de Dios y Dios se va, María queda leprosa. ¿Qué pecado cometió María para que le viniera esta enfermedad? María se rebeló contra Dios, porque no era Moisés. ¿Qué hizo María para que la lepra le viniera? Se rebeló. Pues si Dios no habla nada más por Moisés, no habla también por nosotros, se rebeló. Empezó a murmurar. Fueron pecados persistentes que estaban en su corazón, ¿verdad? Y María fue echada del campamento. Muerte espiritual. Muerte espiritual. Qué terrible. Fíjate. María, con el pecado que cometió, hizo detener la obra de Dios. Porque el pueblo no avanzó. El pueblo no recorrió más. Perdió tiempo. 7 días. Se estancó. Es el sinónimo también de hoy, cuando una persona está en pecado. Cuando una persona dentro de la iglesia entra en pecado, se detiene todo, se detiene la bendición. Josué se puso a llorar, a doblar sus rodillitas y empezó a llorarle a Dios. Ah, Señor, que por qué nos trajiste de allá. Y mira lo que está pasando, el enemigo nos va a matar, nos va a destruir. Para eso rescataste a este pueblo. Y Dios le dice, levántate de ahí, levántate de ahí. Hay pecado en mi pueblo. Y el pueblo está perdiendo las batallas, el pueblo está perdiendo las victorias porque hay pecado, hay lepra. ¿Y por qué estás perdiendo tú las batallas de Dios en tu vida? ¿Por qué no hay frutos en tu corazón? ¿Por qué no hay un corazón consagrado a Dios? ¿Por qué no hay una batalla verdaderamente que se esté ganando con los tuyos, con las almas, con las personas? ¿Por qué? ¿Por qué se batalla siempre con lo mismo? ¿Sabes por qué? Porque hay rebeldía en tu corazón. Hay desobediencia en tu corazón. Dios da un mandamiento y tú dices otra cosa. Dios te dice, haz esto y tú dices otra cosa. Si tú eres un leproso espiritual, todo se detiene a tu alrededor. No hay avances. No hay avances en tu vida. Y por eso muchos se preguntan, ¿por qué no estoy avanzando? ¿Por qué? ¿Por qué tú ves que otros están siendo bendecidos y tú no? ¿Por qué ves que otros avanzan y tú no? ¿Por qué otros ya entraron al discipulado y tú no? ¿Por qué? Porque hay lepra espiritual en tu vida. Y luego lamentas, o dices, es que me están menospreciando. Es que ya hay una reunión de discipulado y a mí no me metieron a ese grupo. Pero ¿cómo se te va a meter a ese grupo si en tu corazón hay lepra? ¿Cómo vas a entrar a la iglesia lleno de lepra? Vas a hacer que se detenga todo lo que Dios está haciendo. La lepra es un pecado grave ante Dios. Gravísimo. Entonces, el pecado de María
fue rebeldía. Estos pecados son pecados muy persistentes en la vida de las personas. La rebeldía es la raíz de todos los males. La rebeldía es contra la palabra de Dios, contra la palabra que se te predica, contra la palabra que se te da, contra los mandamientos de Dios. La rebeldía es desobediencia. Tú sabes lo que Dios te ha pedido. Todos sabemos lo que Dios, tú en lo personal sabes muy bien lo que Dios te está pidiendo y te ha pedido ya de mucho tiempo. Tú lo sabes. Tú sabes cómo va tu vida. Y si no ha cambiado tu vida, es por algo. Tú estás en contra de la palabra de Dios. Tú estás en contra de los mandamientos de Dios. Si tu vida no es fructífera al día de hoy, es porque estás en contra de los mandamientos de Dios. La palabra de Dios no es luz para ti, para tus caminos, para tu vida. La palabra de Dios para ti no es el alimento. El alimento para ti es el internet. El alimento espiritual que tú tomas según para tú crecer es su Hey Michel a lo mejor, y ahí lo andas adorando, o es algún otro pastor, o a lo mejor el otro pastor que está por allá y que lo añoras y lo extrañas y ya quieres darle un abrazo, ve y dale su abrazo, pero tú serás leproso espiritual ante Dios. La rebeldía es terrible. Tú sabes lo que Dios te está pidiendo y lo que Dios te ha pedido muchos años atrás. La lepra nadie la puede curar. La lepra nadie la podía curar en aquel entonces y sin embargo Dios tenía misericordia de la gente. Solo Dios es el único que puede curar esa lepra. En el libro de Génesis, Dios le dio mandamientos a Adán y a Eva y le dijo que fructificad, multiplicaos, etcétera. Les dio mandamientos específicos de fructificar, ¿verdad? Junto con el mandamiento, Dios daba la gracia. ¿Por qué? Dios da la gracia. Porque cuando Dios te dice que sí se puede vivir la vida cristiana, es porque Él dice, yo te voy a ayudar. Yo soy el buen pastor, yo soy el que conduzco las almas, yo soy el que te tomo de tu mano, dice en Isaías, y te llevo, no temas, no desmayes tu corazón, no desmayes tu vida. Si tú tienes miedo a que te conviertes y al rato vas a seguir pecando, dice que Él es poderoso para guardarte sin mancha y sin caída y presentarte ante el Padre santo, puro. Él es el único, no hay nadie más. Y Él da el mandamiento. Dios manda que te arrepientas, porque dice la Biblia que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, de que se vuelvan de sus malos caminos. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dice el Señor. Entonces, Dios te está pidiendo cosas específicas para tu vida. Dios te pide que dejes el pecado. Ese pecado que tú amas muy particular, Dios te está pidiendo que lo sueltes, que lo dejes, que te arrepientas. Dios manda, ¿verdad? Que creas en Él, que confíes en Él, que tu corazón se vuelva a Dios, ¿verdad? En un entender de que Dios es una persona real, que tiene ojos que te ve, que tiene boca que te habla, que tiene brazos y los extiende para que tu vida sea diferente, para que vengas y cambies, ¿verdad? El domingo hablábamos de mirarlo a Él, de buscarlo solamente a Él. No solamente eso, Dios te pide que ames a tu prójimo, al que tienes al lado. Tu prójimo, tu próximo, el que está cerca de ti, que lo ames, que le sirvas, ¿verdad? Pero cuando hay una raíz en el corazón, cuando hay una llaga en el corazón profunda, una lepra, ¿verdad? Hay gente que dice, no puedo, no lo puedo hacer. Es que, híjole, me gusta mucho el mundo, ¿ok? Santiago 2:19, por favor. No puede, no quieren creer, no obedecen, son rebeldes, no quieren obedecer. Pero lea este texto conmigo, por favor. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. No solamente creen, tiemblan. O sea,
Los demonios también saben que hay un Dios y tienen temor, aunque ese saber y ese miedo que les provoca el hecho de escuchar el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya no les sirve para nada a ellos, porque ellos están ya condenados eternamente. Cuando venga Jesús, ellos van a ser echados al infierno sin juzgarlos, sin nada. Pasan directo al infierno, porque el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles caídos. Pero la gente ha caído al infierno porque no obedecen, porque son rebeldes a la palabra, ¿verdad? Les produce temor entonces. ¿Cuál es la diferencia entonces entre alguien, ¿verdad?, que no quiere convertirse a Dios, que no quiere creer, a un espíritu inmundo? ¿Cuál es la diferencia? El espíritu inmundo cree que hay un Dios. ¿Crees que hay un Dios? Dice. Bueno, el diablo también sabe que hay un Dios y les produce cierto temor, ¿verdad? Y Dios a ti se te presenta a través de la palabra, a través de un sueño, a través de alguien que te predica, que te aconseja, que te dice que cambies de vida y no crees y no quieres creer. Para ti es mejor el mundo, para ti es mejor las compañías mundanas, para ti es mejor la televisión, para ti es mejor el amigo que dice groserías, para ti es mejor el internet, para ti en vez de leer la Biblia, para ti es mejor estar escudriñando el internet, viendo predicaciones de no sé quién, que quién sabe a lo mejor si sean de verdad de Dios o no de Dios. Para ti es mejor eso que creerle a Dios, que obedecerle a Dios. ¿Qué pecados anda arrastrando usted? Tú sabes qué pecados andas arrastrando y tú sabes que Dios te ha llamado y te sigue llamando hasta el día de hoy. En la Biblia hay un ejemplo de un hombre leproso, terrible. Y con eso vamos a terminar. Segunda de Reyes, capítulo 5, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Era una persona de mucha reputación, era un hombre valiente, era un hombre que no le tenía miedo a nada. Él enfrentaba las otras ejércitos. Él no tenía miedo, él dirigía el ejército de Siria. Dice, y su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, ¿de quién? De Naamán, había dado Jehová, fíjate, Dios había dado salvación a Siria, porque este hombre, a pesar de la enfermedad que tenía, era muy valiente. Era este hombre valeroso, ahí está, la palabra valeroso, en extremo. O sea, este hombre nada, como dicen, nada lo apanicaba. Nada, no retrocedía. Pero, problema, era leproso. Verso 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, era doméstica en la casa de este hombre. Esta dijo a su señor, a su señora dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, Siria, Samaria. Siria estaba arriba y Samaria estaba abajo. Imagínate nada más lo que tenía que hacer ese hombre si quería ser sano. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Verso 9, por favor, ahí mismo. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Eliseo no salió, pues estaba inmundo. Eliseo era inmundo, este hombre Naamán era inmundo. Le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Ve, es el mandamiento. Lávate, es la acción que tenía que hacer esta persona si quería ser sano de la lepra. Pero aquí está el mandamiento. Aquí está esta palabra pequeñita, 2 letras nada más. Ve.
el mandamiento. Ve y lávate. ¿Sabes? Naamán tenía buenas cosas. Era valeroso. Era un hombre que a donde quiera que iba conquistaba. Donde quiera que iba él conquistaba y traía el botín para su señor. Tanto que el rey de Siria lo tenía en alta estima. Era un hombre que no tenía impedimento para entrar directamente a donde estaba el rey. Era jefe del ejército. O sea, en otras palabras, este hombre tenía muchas cosas buenas. ¿Sabes? Tú puedes tener muchas cosas buenas también. Tú puedes tener muchas cosas buenas. Entiendes la escritura, te portas bien, puedes decir incluso que no pecas, pero como Naamán, estás leproso. Hay un pecado en tu vida, hay un problema en tu vida y tú sabes cuál es. ¿Quién puede decir, quién podrá decir que eres leproso? Naamán era leproso, todos lo sabían. En el ejército decían, el jefe está leproso, pero lo respetaban. El rey lo sabía. ¿Quién puede saber que estás leproso tú? Te repito, en tu casa saben que tú eres leproso, porque cómo te comportas. Cuando no eres un padre que estás con tus hijos, dándole el tiempo para poder platicar con ellos, tus hijos tan pequeños. Cuando no eres una madre que estás atenta a la necesidad de tus hijas, platicando con ellas, las ves que están creciendo y no eres capaz de sentarte para explicarle lo que allá en las escuelas les están diciendo, sabes, tú estás leprosa o leproso. Entonces, Dios le mostró el camino a este hombre, como a ti también Dios te ha mostrado el camino. ¿Sabes cuál es el camino para poder sanar de la lepra? Fíjate, ahí en el Segundas de Reyes 5, en el verso 3, la muchacha era una mujer de Dios. Esa muchacha tenía temor de Dios. La habían sacado esclava del pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que esta mujer le dio el caminito para que la persona fuera sana de la lepra. Dice, si rogase mi Señor al profeta. El profeta en aquel entonces representaba a Dios en la tierra. El profeta representaba a Dios. Y dice, si rogase, si Naamán rogase a mi Señor, al profeta que está en Samaria. ¿En dónde estaba el profeta? En Samaria, un pueblo chico, un pueblucho, por decir así, un pobladito. Naamán tenía que bajar de Siria, que estaba más arriba en el mapa, a más abajo. Él tenía que caminar todo un trayecto para llegar al pueblo de Samaria, donde estaba el profeta. Pero él tenía que venir con una actitud de humillación. Así como tú, si tú quieres verdaderamente que tus pecados sean perdonados, tienes que venir con una actitud de humillación ante Dios, porque tú sabes que todo el tiempo y todos los años que tienes encima, todo ese tiempo has pecado contra Dios. Entonces Naamán tenía que rogar, porque Naamán confiaba mucho en sus fuerzas. Ahí vino, dice, a la casa del profeta, dice que vino con un séquito de personas, carros, caballos, ejércitos, dotes que traía, regalos, etcétera. Ahí venía. Ok. Entonces, él pensaba que iba a ser a esa manera, que tenía que imponer con todo lo que traía. Que lo iban a ver y entonces iba a bajar el profeta corriendo con él y a platicar. No, no fue así. No fue a la manera de Naamán. Como así también la salvación que Dios va a traer a tu alma no es a tu manera, no es a como tú quieras, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Tu sanidad espiritual será a la manera de Dios. ¿De qué te sirve todo lo que tienes, querido amigo, querido hermano? ¿De qué sirve tener casas, carros, riquezas? ¿De qué sirve, joven, tener la juventud que tienes? ¿De qué sirve todo eso si en tu alma hay lepra? ¿De qué sirve?
Cuando decidas hacer las cosas, tiene que ser a manera de Dios. Y cuando decidas entender que las cosas son a manera de Dios, entonces vas a ser sanado. Versículo 12 de ahí mismo de Segunda de Reyes. Dice, Naamán se molestó porque lo mandaron a zambullirse al Jordán, un río que no era una gran cosa. Todo el tiempo estaba turbio y tenía lodo, y no era la arena blanca bonita aquí de las playas de Cancún, o la arena blanca de Isla Mujeres, o la arena blanca del Caribe. No era la playa y las aguas azul, turquesa, etcétera. No era ese tipo de agua. El Jordán, en su tiempo, en su totalidad, estaba casi secándose y lleno de lodo y tierra, etcétera. Y dice, se molestó el Señor porque no bajó a saludarlo el profeta, le mandó a alguien y le dijo, ve y lávate. Él esperaba que bajara el profeta como un sonris, ¿verdad? Que bajara con una varita y le dijera que desaparezca tu lepra. No, Señor, es que esa es la manera de Dios. Nunca será la manera del hombre. Tu crecimiento espiritual, querido hermano, no va a ser a tu manera. Es a la manera de Dios. A la manera de cuando tú humillas tu alma ante Dios. Cuando tú reconoces que tú sin Dios y sin Dios no somos nada. El pámpano, si no está en la vid, se va a secar y se va a perder. Y la rama, si se cae, se desprende del árbol, dice, la van a recoger y la van a echar a la lumbrera. Está hablando un tema espiritual ahí también. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, enojado, menospreciando lo que ya Dios le estaba mandando a través del profeta. Él quería que fuera a su manera. Tú tienes que purificar tu alma a través de la verdad y a través de la obediencia. Y te voy a decir por qué. Porque las verdades desde el púlpito duelen. Que te digan tus verdades duele. Y alguien que te las diga que no te conoce, duelen más. Pero ahí es donde se verá la decisión de que si tú quieres obedecer o no. Dios te ha pedido cosas y hasta el día de hoy tú has ido soltando esas cosas según tú, poco a poco. Yo te aconsejo hoy que de verdad dobles tu vida ante Dios, dobles y te humilles ante Dios. Porque no vaya a ser que venga Cristo y te agarre desprevenido con esa mentalidad de poco a poco y te pierdas. Eliseo le dijo a Naamán lo que tenía que hacer. Dios a través de la palabra te ha mencionado y te ha dicho y te ha dejado escrito lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que empezar. Tú tienes que empezar a obedecer. Dice que Naamán se molestó. Verso 13. Y aquí está. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, fíjate en qué concepto lo tenían. Padre mío, le dijeron, Padre mío. Sus criados son las personas que te animan hoy, los que te invitaron, los que te visitan, los que oran por ti, los que te están checando y te están preguntando, porque cuando se te dice, oye, quiero platicar contigo, no es que se te va a investigar porque nosotros no somos policía judicial para investigarte. Nosotros lo único que podemos es aconsejarte para que tú busques a Dios, para que tú dejes tu rebeldía y te vuelvas a Dios de todo corazón. Dice que los criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, si el profeta te hubiera mandado a hacer alguna gran cosa, ¿no lo harías? En otras palabras, si el profeta hubiera bajado, Padre mío, y te hubiera dicho, ve y haz guerra contra Egipto, ¿no lo harías? O ve y haz guerra contra Israel, o ve y haz guerra contra Babilonia. Una gran cosa. ¿No lo harías? Claro que lo hubiera hecho. Claro que lo hubiera hecho porque era un hombre valeroso, no le tenía miedo a nada. A nada. ¿No lo harías? Dice. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Oye, se te está diciendo, arrepiéntete para que tengas vida.
Arrepiéntete para que entres al cielo eterno. El mismo Dios dice que ha ido a preparar una mansión eterna para ti en aquel lugar. El mismo Dios te lo ha dicho y te lo ha expresado muchas veces en sueños, a través de una palabra, a través de un hermano que te visita, a través de un testimonio de alguien. Dios te ha visitado y te ha dicho: oye, estoy preparando algo hermoso y precioso para ti. Oye, hay una eternidad. Quiero que seas libre del infierno, que no vayas a caer en ese lugar de tormento terrible. Dice, ¿cuánto más? Dice, si te están diciendo que te laves y te están mandando a un Jordán. Si te mandaran a hacerle guerra a Egipto, ¿no lo harías? Si te mandaran a hacerle guerra a Babilonia, ¿no lo harías? Si te mandaran a hacerle guerra a Samaria o a otros lugares, ¿no lo harías, Padre mío? Claro que sí lo haría. ¿Cuánto más si el profeta te ha dicho, lávate y serás limpio? ¿Cuánto más si de aquí se te ha dicho, el pastor Amadeo te ha dicho, vuélvete a Dios, cambia tu vida, cambia tu vida? El Espíritu Santo ha tratado contigo y te ha marcado el pecado ese que andas arrastrando y andas persistiendo en él. Y tú sabes que eres leproso ante Dios. Y tú sabes que tienes una lepra espiritual en tu vida. Y la lepra espiritual está escañando más en tu corazón y está contaminando todo tu cuerpo y está contaminando toda tu vida espiritual. Y no solamente tu vida espiritual, sino está contaminando más personas. Porque ahora otras personas que te ven y te dicen, tú eres el que asiste a la congregación de allá. Mira, yo mejor me quedo así como estoy. Porque para ser como ti, como tú, mejor me quedo así. Y Dios dice, ve y lávate y serás limpio. Verso 14. ¿Entendió? ¿Comprendió que la sanidad iba a venir de Dios, no de sus muchas fuerzas ni de sus muchos ejércitos? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Y qué dice? Cuando tú vengas a Cristo Jesús, cuando tú te vuelvas a Dios de todo corazón, cuando dejes de ser un rebelde, un desobediente, cuando ames a Dios de todo corazón, entonces vas a quedar limpio. ¿De qué? De ese pecado. De ese pecado que tú sabes que tienes, de esa lepra espiritual que te está contaminando y que tú sabes que hay lepra en tu alma y que tienes que venir a Cristo Jesús para que te limpie de esa enfermedad. Tienes que obedecer todo lo que Dios te manda. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a seguir desobedeciendo la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir dándole la espalda a lo que Dios te habla, a lo que Dios te está pidiendo? Sencillo, no es a tu manera. Tienes que humillarte como lo hizo Naamán, porque después de eso dice que Naamán quedó limpio y fue a visitar al profeta, a ofrecerle riquezas. Y el profeta le dijo que no iba a aceptar nada de él. No te vaya a pasar que se te está ofreciendo, que Dios te está ofreciendo la vida eterna, la salvación de tu alma. No te vaya a pasar como Jesse, ¿verdad? El mensajero de Eliseo, que dice que codició en su corazón las riquezas de Naamán y salió a alcanzar a ese hombre que había quedado limpio y que Dios había sanado y que ese hombre reconoció a Dios y lo alcanzó. ¿Y sabes cuáles eran los pecados muy marcados que tenía Jesse a pesar de que estaba delante del varón de Dios? Mentiras. Le mintió a Naamán para que le pudiera dar plata y ropas y vestidos. Y le dijo el profeta, ¿dónde andabas, Jesse? Y le mintió otra vez.
tu siervo no se ha salido de aquí. Y le dijo el profeta, ¿no estaba mi corazón ahí también cuando estabas pidiendo vestidos y ropa? Es tiempo de pedir vestidos, es tiempo de pedir plata. Por lo tanto, dice, la lepra que tenía Naamán se te va a pegar a ti. Y salió el profeta y ese hombre quedó leproso. Y no solamente él, toda su familia quedó leprosa y se perdieron. Y hoy con toda su lepra están en un infierno eterno. No vaya a ser lo mismo contigo, que menosprecies la palabra de Dios y que Dios tenga que recoger su mano y cuando tú quieras buscarlo, Él te diga, me voy a reír de ti, como se predicó hace 15 días. Entonces me buscarás, pero no me vas a encontrar. Me llamarás, pero no te voy a escuchar. También yo me voy a reír de vosotros, así como te reías en las predicaciones que te causaban burla y te burlabas. También dice, yo me voy a reír cuando tú quieras buscar, pero ya va a ser demasiado tarde. Jesse mintió, se rebeló, fue desobediente, no fue honesto y la lepra le cayó a él y se perdió. Y se perdió. Cerremos los ojos, por favor, y hagamos una reflexión, un momento. La lepra espiritual es tremenda también. Qué tremendo es andar leproso. Porque cuando andas leproso no puedes tener comunión con Dios. No puedes tener comunión con nadie. Y la lepra viene como resultado ¿de qué? De la desobediencia a los mandamientos de Dios. Tú sabes todas las cosas que Dios te está pidiendo. Tú sabes todas las cosas que Dios te ha hablado, te ha dicho desde muchos años, no de ahorita, no de mucho tiempo atrás. Tú sabes lo que tienes que hacer. Pero ¿sabes por qué no lo has hecho? Porque eres rebelde. Hay rebeldía y hay desobediencia. ¿Se complace Jehová en sacrificios? En otras palabras, ¿de qué sirve que todos los días estemos en un lugar? ¿De qué sirve traer la Biblia? ¿De qué sirve ir a predicar a otros lugares? ¿De qué sirve ir a los hospitales? ¿De qué sirve ir a las cárceles? ¿De qué sirve ir a las plazas? ¿De qué sirve todo eso si no se obedece a la palabra de Dios? Si no se obedece a los mandamientos. Samuel le dijo a Saúl, ¿sabes? Hoy Dios me ha declarado una palabra para ti. Dios te ha desechado, le dijeron a Saúl. Fíjate qué terrible, porque no obedeciste la palabra. Porque mejor es la obediencia que los sacrificios. Mejor es la obediencia. Mejor es poner por obra la palabra que Dios le ha estado hablando a cada uno de los presentes. Y solamente Él es el único que puede salvar tu alma, sanar tu herida, sanar tu problema, perdonar tu pecado. Él es el único. Restaurar tu alma. Dios lo ha querido hacer. Cada año, uno que termina, uno que empieza, uno que termina, uno que empieza. Y Dios haya estado, ¿verdad? Tendiendo su mano misericordiosa para perdonarte. Tenga temor de Dios usted. Que no pase más un año y usted siga siendo igual. No le vaya a pasar como el rico o como Jesse, que fueron rebeldes y la lepra los consumió.
hasta perderlos eternamente. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la palabra. Tú sabes y tú eres el único que conoces la vida de cada uno de los presentes. Tú sabes cómo va su caminar contigo, Señor. Tú sabes, tú nos conoces. Tú eres el que pesa los corazones, dice tu palabra. El que conoce el corazón del hombre eres tú, Señor. Tú sabes cómo vive cada uno de los que están aquí. Tú sabes todo lo que han oído y han escuchado, Señor. Padre, ayúdanos, ayúdalos a acercarse a ti de todo corazón. Padre, como aquel hombre que se acercó y te dijo, sáname, límpiame, Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Aquel hombre que vino postrándose, Señor, rogando, humillado, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos ser como ese hombre. Y tú le dijiste, puedo, si quieres, si tú quieres, puedo hacerlo. Si tú quieres, si cada uno de los que estamos aquí queremos, Padre, tú puedes limpiarnos, Señor, purificar nuestras almas de toda maldad con tu sangre, Padre preciosa. Oh Dios del cielo, escarba en el corazón de cada uno. Padre, que no tengamos a dónde escondernos, Señor. Que tengamos que enfrentarte a ti, Señor, cara a cara y poder humillarnos y decir, Padre, ayúdame. Ay, Señor, ten misericordia y compasión de cada uno de los presentes, Señor. Amén, Padre. Amén.